Buen día. Bueno, listo. Lo logré. Básicamente tuve que crear un plano inclinado. Digamos que no era el plano tridimensional que pensé que tenía que hacer, pero pues sí definitivamente estaba inclinado. Para lograr crear ese boquete, tal y como lo tenía el ingeniero Michael. Bueno, hay que agradecerle a él por, por, por el tiempo extra que me costó, pero se logró el objetivo. Entonces más o menos la pieza tridimensional ya la tengo. Vamos entonces de rapidez a colocarle los colores para que sea consistente. Este es como un rosado, un verde y un azul. Entonces vamos a... Pensaría que el azul es el más fácil. Entonces vamos a ponerle color azul a esto. Listo. Aprovechamos y esto es como un rosado y un verde. Ups. Vamos a especificarnos que no que quiero todo, sino solamente una cara. Verde, ¿no? No, ese era rosado. Un rosado. El verde era este. Entonces vamos a darle enter. No quiero que me colorees toda la pieza, sino solamente una cara. Esta de color verde. Listo. Esto es como un morado, un amarillo y un rojo. Esto está fácil. Amarillo y rojo. Entonces vamos a señalar esto, cambiar apariencia. Vuelvo y repito, esto no lo estoy haciendo porque quiero enseñarles SolidWorks, lo estoy haciendo porque con una pieza tridimensional es más fácil entender los conceptos. Bueno, vamos a dejarla así. ¿Será que amarillo? Aceptar. Vamos a coger esto rojo. Ese es rojo. Un morado, un azul clarito y un rosado. Pues ya me falta es... Bueno, ese lo puse como de morado, ¿no? Vamos a poner un rosado. Para que sea un poquito más... Este ya tenía un morado, pero vamos a poner un rosado. Sí. Bueno, ¿qué haría? Aquí era como un azul pollito. Hombre, esto no parece nada. Vamos a cambiarle esto. Bueno, ahí tiene ya pinta como de azul, pero no es el azul que quería. Bueno, ya que. Y falta nada más esto que si es como un... De hecho se parece más a este color. Entonces vamos a cambiarlo. Cambiemos la apariencia de este color. Es como un rosado. Pero no sé. Claro, estos son más rosados. Bueno, no creo que vaya a pasar mucho porque se imagina un color diferente, ¿o sí?
Listo, ahí está. Es un exagerado, pero más o menos es la idea. Vamos a guardar esto. Y bueno. Entonces, esto corresponde básicamente con las vistas. Tienen que ignorar esto. Vamos a ver. Bueno, no. Igual, ignoren esto. Esto toca como ocultarlo. Vamos a ocultarlo para que no nos estorben la visión. Sobre todo lo que... Vamos a ocultar todos estos detalles. Ocultar. Listo. Entonces pensaría yo que esto no nos va a confundir. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el lío? Imagínense que tenemos este objeto y que vamos a hacer mediciones en las aristas. Ojo, las aristas. No estamos hablando de los lados, las aristas. Esta arista mide 63.1 milímetros. Pero si yo lo miro de un lado... Miércoles. ¿Cómo está? Se está perdiendo la pieza. Si yo lo miro desde un lado... Recuerden, 63.1, ¿cierto? Pero ahora voy a medir la arista, aparentemente. Pero voy a hacer esa medición midiendo este punto y este punto. Bueno, recuerden que estamos hablando de un sistema coordenado. Aunque la línea, ustedes sepan que mide 63.1, aquí tenemos un sistema coordenado YZ. Esto es lo que yo vería en la vista en la dirección Z. De Z realmente es de 44.62 milímetros. No es de 63.1 como sabemos que es en realidad. Eso lo que significa es que este tipo de geometrías inclinadas, cuando lo vemos en vistas, se distorsionan sus dimensiones. Entonces realmente quería tomarme el trabajo de hacer esto para hacerles entender mediante evidencia que de verdad hay una distorsión y un cambio en las longitudes, ¿sí? En las vistas, sobre todo cuando estamos hablando de partes de la pieza que están truncadas o que tienen inclinaciones. En cambio, esta parte, ¿sí? Bueno, vamos a ocultar estos ejes. Me está estorbando. Vamos a ocultar el eje. Me estorba. Vamos a ocultar esto. Me estorba. Listo. Vamos a ocultar hasta el punto. En cambio, si yo mido esta arista, no importa desde qué lado yo la vea, como no hace parte de un plano no hace completamente parte de un plano inclinado o truncado, ¿sí? Lo voy a poder medir del mismo tamaño sin importar en qué vista la vea. Vamos a comprobarlo. Entonces, voy a medir entonces con esta opción del programa, que es como una cinta métrica. Esa arista pide 19.25 milímetros. Ahora voy a cambiarlo desde una perspectiva diferente. Vamos a mirarlo por acá. 19.25 milímetros. Es esta arista. No se confunden. Y le voy a medir. Y mide 19.25. No importa desde qué vista lo voy a mirar. Siempre va a medir 19.25. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Las excepciones siempre serán las aristas que hacen parte de planos inclinados. ¿Esto es un plano inclinado? Sí.
¿Esto es un plano inclinado? Sí. Entonces, si hay planos inclinados o partes de la pieza que hacen parte de superficies planas inclinadas, las líneas se distorsionan o sus longitudes se distorsionan en las vistas. Se distorsionan, se reducen sus tamaños reales. Entonces, la manera de combatir con eso es el procedimiento que está descrito aquí en detalle. Y bueno, lo resumiré. Pero entonces trataré de explicarles una manera más sencilla. ¿Sí? Lo que consiste aquí es básicamente denominar a todos los vértices con números. ¿Sí? Eso es básicamente lo que ha hecho el ingeniero aquí, Michael. Cada uno de los vértices, es decir, cada una de las esquinas la va a denominar con un número. 1, 2, etcétera. O sea, a cada esquinita de estas le coloco un número. 1, 2 es este, 3 es este, 4 es este, 5 es este, 6 es este, 7 es este, y así sucesivamente le coloca a cada vértice un número. Y eso es lo que dice aquí: enumere los vértices. Vuelvo y repito, ¿para qué estamos haciendo este procedimiento? Lo estamos haciendo porque todo lo que son líneas que hagan parte de planos inclinados en la pieza, es decir, superficies oblicuas e inclinadas en general, ¿sí? Sus dimensiones se van a distorsionar en las vistas. Luego entonces lo que queremos es, como se van a distorsionar, pintarlos de esa longitud final distorsionada. Entonces, el primer paso, enumerar los vértices, le coloca números a todo. Ojo, distinguir los números de las cotas, son cosas diferentes. Espacio 2, define espacio dispuesto para las vistas, pero eso ya lo habíamos hecho. Un espacio para la vista frontal, superior, lateral derecha. Recuerda, aquí ya estaba aplicando las normas de proyecciones, líneas de proyecciones. Deben estar alineadas las vistas. Entonces, ¿cómo yo sé que esta es la vista superior? Bueno, mire desde arriba. E imagine que esto es una pieza completamente regular, sin cortes. ¿Sí? Y mire. Desde arriba se debería ver un rectángulo de 20 más 20 más 20 más 30 más 20, 20 más 20 es 40, más 30, 70. Que es lo que hay acá. 50. Si lo miras por acá, eso entonces formaría como un rectángulo. Ahí está el rectángulo. De igual forma, la vista frontal, si no tuviera esos cortes y planos inclinados, también formaría una superficie rectangular. ¿De cuánto? Bueno, debería ser lo mismo, 70, pero también debería verse la altura. Aquí la altura se ve acá. 20 más 30 son 50. ¿Listo? En la frontal se ve que también es de 50. Y lo mismo se va a hacer con la lateral derecha. ¿Cuál es la lateral derecha? Es por acá. Eso es de 50 por 50. Recuerden, deben utilizar las líneas de proyección estas para alinear las diferentes vistas. Luego lo que hace es ubicar, ¿sí?, en las diferentes vistas, o dibujar en las diferentes vistas los vértices estos que usted sabe que se van a ver exactamente de la medida que ellos tienen en la realidad. No se van a distorsionar. ¿Por qué no se van a distorsionar? Porque esto es un plano que está no está inclinado, no está oblicuo, ¿sí? Entonces todo lo que mide usted acá debería verse de longitud real. No se distorsiona, no se reduce su tamaño. Entonces usted toma en cuenta esas medidas para plasmarlas en la vista superior. En la vista lateral derecha, frontal y lateral derecha. Entonces, ¿cuáles se deberían ver de tamaño real? Mírenlo en la vista superior. 2, 3, 5, 6, 4. 2, 3, 4,
Bueno, no coloca 6. ¿Por qué? Pero sí debería haber colocado el 6. Porque pues hace parte del plano y no tiene ningún tipo de inclinación. Pero bueno. Lo mismo lo hacen con la frontal. 1, 15, 16, 14, 9. Entonces los ubica y trata de dibujar eso, porque eso sí se ve de tamaño real. Y lo único que no va a precisar son las partes que se distorsionan por pertenecer a planos oblicuos o a planos inclinados. Cuando me refiero a plano oblicuo, en general es un plano inclinado, pero en 3 dimensiones, no solamente con respecto a un eje de los principales X, Y, Z, sino que literalmente es un plano en 3 dimensiones. Entonces, listo. Eso por una parte. Luego, ¿qué es lo que haces? Eso es lo que dice aquí. 3. Trace las líneas conocidas. O sea, las que tú sabes que en la vista se van a ver de tamaño original o real. Las que no se distorsionan. 4. Una con líneas paralelas, los puntos coincidentes y trace los segmentos que correspondan. ¿Sí? Bueno, esto todavía sigue siendo parecido a lo que le estaba diciendo. Lo que usted sepa que es de longitud real, píntelo de longitud real. Sigue siendo parte de lo mismo que le estoy diciendo. 5. Identifique las aristas de los planos oblicuos, los cuales es paralela a una línea conocida. Bueno, estos pasos, ¿en qué consisten? Bueno, dicho de una manera más sencilla de lo complicado que suena esto, es: ya que tú has definido lo que se va a ver de longitud original por construcción, ¿sí? Unes el resto de puntos y la longitud que da quedó, ¿sí? Simplemente. En este caso, pues ya vimos que esto era lo que se podía deducir que era de longitud real. O sea, que tal cual lo mides aquí, tal lo deberías dibujar en la vista respectiva. Esta parte morada, esta parte, no sé, roja, esta parte naranja, en esta pieza específica. ¿Sí? ¿Sí? Lo que no, ya sabemos que el plano amarillo es, ¿cómo? Es inclinado. El plano 11 en este caso es oblicuo. ¿Sí? La parte 18 no tiene, esta parte verde no tiene ninguna inclinación, o sea, debería verse de tamaño normal en la vista superior. No sé por qué no lo identificaron. Ahí está. Realmente esa es como la recomendación. Defina lo que sabe que es de longitud real y que no se distorsiona en las vistas respectivas. Y por último, ¿qué hace? Por último, conecta el resto de vértices y puntos para definir el resto de formas, ¿sí? Por default. Entonces, en este caso, ¿qué fue? En este caso, la superficie amarilla, ¿sí? La superficie amarilla sale por construcción. La superficie azul pollito esta sale por construcción. Eran las únicas superficies que pertenecen a planos oblicuos y deben ser resultado de construcción. Lo primero que tiene que definir es siempre lo que tiene longitudes conocidas que no se distorsionan, y lo último lo deja para lo que sabe que se distorsionan. Entonces las dimensiones distorsionadas son simplemente resultado de la construcción o de empalmar y tratar de formar el resto del contorno. Es básicamente las recomendaciones generales. Entonces, al menos es mi explicación para tratar de hacerle sencillo el procedimiento. Entonces, básicamente eso es lo que quería decirles. En el caso de esta pieza,
pues me tomó trabajo hacerlo. ¿Sí? En ese caso, pues ¿qué partes de esta pieza se deberían ver de longitud real en sus respectivas vistas? En este caso hubiera sido esta parte la que definitivamente tiene que verse de longitud, ¿verdad? ¿Por qué? No hace parte de un plano inclinado. No está inclinada. Lo que está inclinado es esto, no esto. Cuando me refiero a planos no inclinados, me refiero a imaginarme que esto está encerrado por un cubo y que de alguna forma alguna de las caras es paralela a esos planos del cubo imaginario que encierra la pieza. Entonces vamos a verlo acá. Entonces lo que tiene que preguntarse, bueno, nosotros ya hablamos que paralelo es que tenga la misma inclinación, lo hablamos con líneas, ¿cierto? Bueno, en este caso, si lo encerramos hipotéticamente en un cubo, esta cara, ¿sí?, es paralela a la de ese triangulito, el que está señalado o sombreado. Es paralela. Entonces ese debería verse de longitud real. Lo mismo con este. Si lo vamos a dibujar en la vista superior, imaginamos entonces este quedaría en este plano, la vista superior, con respecto al cubo, son paralelas. Entonces debería verse completamente de longitud verdadera. Todo esto que estoy señalando, nuevamente, la pregunta que tiene que hacerse, ¿es paralela a alguno de los lados de este cubo hipotético que lo rodea? Si la respuesta es sí, entonces lo tiene que pintar tal cual con las longitudes. Si no, entonces eso sería lo último que usted toca para definir sus longitudes en los dibujos de vistas. Entonces, en este caso realmente las partes que son paralelas a esos lados hipotéticos del cubo que lo cierran son esta y esta. Bueno, desde las vistas, suponiendo que esta sea vista frontal y esta sea vista superior y esta sea la lateral derecha, porque obviamente no estamos contando estas otras vistas. ¿Listo? Entonces, y vuelve y juega. Una vez que usted tenga claridad de cuáles son las superficies que no están inclinadas, esas son las primeras que debería dibujar en las vistas. Es decir, esta y esta perfectamente se pueden dibujar. Esta roja, recuerden, es de una oblicua, así que debió ser lo último que usted tocara. ¿Y cómo lo construye? Por deducción. Sí, por deducción debería ser lo último que usted tocara. Sí. Es como el último pedacito de rompecabezas. Eso es lo que representa esto. ¿Sí? Y va a estar distorsionado, pero es básicamente ese marco de rompecabezas lo que va a definir. Sí, digamos que el marco de rompecabezas es ese cubo hipotético que forma la pieza. Bueno, cubo no, el prisma. Estas dimensiones. Sí. Entonces, como primero hizo esto, y esto en teoría forma finalmente un rectángulo hipotético, ¿sí? Entonces, básicamente, usted completa ese rectángulo hipotético con este par de líneas. De resto, lo demás sí debe haberlo pintado de longitudes verdaderas. Y hace lo mismo el procedimiento. ¿Qué dijimos en la vista superior que se iba a ver de vista real? Solamente la parte azul. Las otras salen por construcción. Entonces, obviamente aquí el rompecabezas no es un rectángulo, es simplemente como una forma de L. ¿Sí? Entonces, esto en teoría debe estar construido de longitud verdadera. ¿En base a qué? Bueno, de hecho es una distorsión, porque esto es más largo. Se mide. Y mide 68.87. ¿Por qué se pinta entonces de menor tamaño? Por esta arista. Se pintaría finalmente del tamaño de esta arista.
35.88. Y así sucesivamente. Entonces recuerden, lo último que usted pinta son las partes que hacen parte de planos inclinados y oblicuos. Y los construye como si imaginara que fueran piezas de un rompecabezas, y esos planos inclinados y oblicuos lo que hacen es completar el rompecabezas. Unas longitudes distorsionadas. ¿Sí? Hay que utilizar bastante lógica para esto. Va a ser muy complicado, lo sé, pero pues si siguen el procedimiento a detalle especificado por el ingeniero Michael, que a grosso modo es lo que les estoy diciendo, debería salir la vista. Si tiene inconvenientes de todas maneras, usted podría entonces imaginarse esto en 3 dimensiones. Entonces, sé que es complicado, pero pues hay que hacer el esfuerzo. Aquí hay que emplear bastante racionamiento abstracto. Entonces, sintiéndolo mucho. Bueno, listo. Y pues en esencia eso es lo que quería como explicar, lo que tenía que ver con planos oblicuos. Lo que viene a continuación ya es un poquito más sencillo. Entonces, atravesemos esto y listo. Ahí está, recuerden. Enumerar los vértices. Básicamente es para entender qué figuras conformados por qué vértices serían las de planos, las que se verían sin distorsión. Porque eso sería lo primero que usted pintaría en las vistas. Entonces, bueno, obviamente tienes que definir los espacios y definir las líneas de proyección. Recuerda que finalmente la pieza está encerrada es por un cubo imaginario. Sí, es un cubo. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es definir esos espacios de ese cubo imaginario. No la pieza, el cubo imaginario que encerraría justamente la pieza. Tiras tu línea de proyección para tener tus vistas bien alineadas. Luego empleas esos vértices de esas superficies que sabes que no están inclinadas y por tanto se verían de tamaño normal, para entonces dibujarlas en las diferentes vistas. Y las otras deberían salir por construcción, ¿sí? Para completar esos huecos en el rompecabezas. Listo, traté de explicarlo lo más simple que pude y pues siento mucho la vez pasada haberme tardado con la pieza, pero pues en forma coloquial me emburré. Entonces, pero bueno, ahí está la pieza con una superficie oblicua, que esa fue la que me dio realmente el lío poder sacar. Que cómo la saqué. Bueno, como esto era realmente un ejercicio para que entendieran bien esto, no se los diré, a menos que ya estén en la lección de enseñándoles a manejar el SolidWorks. Bueno, sintiéndolo mucho. Pero igual, eso está en los otros listados de producción que voy a montar. Entonces no se preocupen, eso también lo explicaré en detalle. Pero como aquí el norte era explicar la teoría básica, no el manejo del programa, por eso realmente era que no quería como que, por así decirlo vulgarmente, embalarlos con enseñarles a aprender SolidWorks, donde realmente no era el objetivo de la lección. Recuerden, lo del aprendizaje de SolidWorks va aparte en otro listado de reproducción aparte, pero que igual en su momento les compartiré. No se preocupen. Igual, si no se los comparto navegando en mi canal, pues verá el listado de reproducción respectivo. Listo. Que estén muy bien. Gracias por su atención. Y bueno, vamos a dejar para un curso aparte, un video aparte, el otro tema. Esto es cómo lidiar, básicamente cómo lidiar. Esto hasta ahora es básicamente cómo lidiar con superficies oblicuas e inclinadas, ¿sí? Pero no les he dicho cómo lidiar con superficies curvas en las vistas de una pieza. Entonces quiero dejar eso para otra lección. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias, muy amables por su atención. Y yo básicamente voy a poner pausa al video. Y dejaremos entonces para otra parte
esta parte de cómo se veían las proyecciones de las superficies curvas en vistas. Vamos a detener esto. Ahí sí no creo que vaya a tener mayor problema con el Solid cuando tenga la pieza. No se vaya a preocupar por eso. Ahí sí no creo que me vaya a emburrar porque vi los ejercicios y son relativamente sencillos. Bueno, muchas gracias, muy amables.